Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de tecnoplc.com. En el vídeo de hoy os voy a enseñar qué es la función Calculate en TIA Portal, cómo funciona, qué podemos hacer con esta función de operaciones matemáticas y cómo os puede ahorrar tiempo en la ejecución de vuestro código de programa. Así que estáos atentos porque es una función interesante. La podemos encontrar en funciones matemáticas y se pueden hacer muchas operaciones, pero bueno, no os doy más pistas. Vamos a verlo con detalle. Función Calculate en TIA Portal. Allá vamos. En primer lugar, vamos a definir qué es la función Calculate, ¿vale? En TIA Portal. Está dentro de las instrucciones básicas de TIA Portal, en la carpeta de funciones matemáticas, ¿vale? Y vamos a ver un poquito de teoría. Para ello nos vamos a la página web tecnoplc.com. Si entráis a la página web, podemos ver la definición exacta de Calculate. Aquí en el lateral podéis poner buscar Calculate y inmediatamente os buscará el artículo. O otra cosa también muy sencilla, buscáis el artículo de curso TIA Portal, que ahí tengo la definición de todo el guión del curso de TIA Portal con todos los artículos, y si bajáis hacia abajo veréis cómo por el final está la función Calculate y pinchamos y ahí entramos directamente en el artículo. Ahí podemos ver toda la teoría, qué es la función Calculate, dónde se encuentra, para qué sirve, cómo configurarla, los parámetros. Tenéis aquí toda la información necesaria, ¿de acuerdo? Esto os va a servir como apuntes, os va a definir qué es esta función Calculate y está todo apuntado, ¿vale? Así que aparte del vídeo podéis entrar aquí y veis toda la explicación y me dejáis un comentario, por favor. Así sabré si está todo correcto o necesitáis que añade algo, ¿vale? Pero bueno, vámonos a TIA Portal, que es lo que más nos gusta, y vamos a ver qué es la función Calculate, ¿vale? En modo teoría, la función Calculate es una instrucción. Vamos a ver, vamos a añadirla aquí, ¿vale? Cerramos los segmentos, abrimos este último. La función Calculate, ¿veis? En funciones matemáticas es una instrucción y que permite ejecutar operaciones matemáticas o combinaciones lógicas definidas por el programador, definidas por el usuario, ¿vale? Si hacemos doble clic en la función, aquí donde están los interrogantes, podemos introducir una función cualquiera, ¿de acuerdo? Podemos introducir una suma, podemos introducir también una multiplicación seguido de una resta, podemos introducir una división también. También además aquí te lo explica. Posibles instrucciones: puedes utilizar operaciones lógicas, AND, OR, XOR, NOT. Puedes utilizar también fracciones, coseno, seno, ¿de acuerdo? Entonces simplemente puedes poner IN1 más IN2, le das a Enter, debes seleccionar un tipo de datos, ¿vale? Ahora lo seleccionaremos. Y aquí estaría ejecutándote una suma. Si le das doble clic y en lugar del más le metes un por, ¿dónde está? Aquí el asterisco, le das a aceptar, te dice que debes de seleccionar un tipo de datos, ahora lo seleccionaremos. Puedes introducir una multiplicación, así con todas las operaciones. Es decir, la función Calculate, digamos que es la función matemática a medida. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, aquí arriba estamos utilizando la función suma. Además, después quiero utilizar una función multiplicación, como estoy haciendo aquí, ¿vale? Y además quiero utilizar una función resta con estos parámetros. Vale, ¿qué vemos aquí? Vemos tres operaciones matemáticas. Vemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10 operandos. 10 operandos que he tenido que rellenar, 10 operandos que he tenido que introducir 10 variables. Hemos invertido un tiempo en colocar estas instrucciones, ¿de acuerdo? Además lo puedes hacer así. Mira, pones una función suma, después pones una función multiplicación y después pones una función resta, ¿vale? Veis el tiempo que llevamos invertido. Ahora aquí operando 1, operando 2, ¿me seguís? Estamos invirtiendo un tiempo en introducir toda esta información, ¿vale? En lugar de perder el tiempo haciendo todas estas 3 operaciones seguidas, lo podemos hacer, a ver, ¿estos de qué tipo de datos son? Son ints, ¿vale? Este también, este es un int y este es un int, ¿de acuerdo? Son todo tipo de datos int. Entonces la función calculate, si damos aquí al menú, de pincho a int, ¿vale? Vamos a hacer una operación matemática con tipos de datos int. Le doy doble clic y quiero hacer una suma, una multiplicación y una división. Vamos a añadir operandos. Bueno, a ver, aquí realmente estamos multiplicando operandos que no tienen nada que ver unos con los otros, pero bueno, al final lo que quiero que os deis cuenta es que en esta operación podemos hacer una primera suma de los 2 primeros parámetros, después podemos multiplicar por el tercer parámetro, y después podemos sumarle otro parámetro IN4, a ver qué nos dice. Eso nos lo acepta, ¿de acuerdo? Entonces estamos utilizando 2 sumas, estamos utilizando una multiplicación y nos evitamos de realizar las otras operaciones matemáticas individuales, ¿vale? La función calculate te haces tu propia instrucción aritmética, ¿de acuerdo? Esa sería la definición de calculate, englobar muchas funciones, y lo que pretende esta función es ahorrar código y simplificar un poco tu programa, ¿de acuerdo? En fin, vamos a ver si efectivamente se ejecuta. Vamos a poner operandos. Operando 1, en IN1 veis que va a sumar IN1 más IN2, ¿de acuerdo? Ahora en IN2 le pongo otra variable, la operando 2, por ejemplo. Esta suma la va a multiplicar a IN3, por ejemplo, puedo poner el operando 3, ¿vale? Y le va a sumar a operando 4. En operando 4 podemos poner multiplicador, por ejemplo. O bueno, este de operando 3 lo ponemos en IN4 y en IN3 ponemos multiplicador, por ejemplo, que es otra variable diferente. Y aquí en out lo guardamos en otra variable que se llama producto. Estas dos entradas, como habéis visto, nos sobran. Botón derecho, borrar. Botón derecho, borrar. Así quedaría nuestra función matemática. Este segmento lo borramos. Le damos a transferir y vamos a ver cómo se comporta online. Vamos a ver si realmente se ejecuta esta función matemática correctamente. Nos ponemos online. Vemos que es un 0 porque los operandos son 0. Vamos a darle valores. Doble clic sobre... ¿Veis cómo lo he hecho, verdad? En tiempo real, cuando estáis online, sobre el operando se muestra el valor de esa variable. Si hacemos doble clic sobre ese valor, podemos introducir un valor de forzado. Asimismo, podemos hacer esta operación desde la tabla de observación y forzado permanente. Si le damos doble clic, se abre la tabla de observación y forzado permanente. Vamos a verlo en 2 ventanas. Y aquí, por ejemplo, puedo forzar un operando. Hay una variable, operando 1. Le doy a Enter. ¿Vale? Aquí lo visualizo, tiene valor 0. Y aquí le puedo dar un valor, por ejemplo, el valor 20. Le doy a Enter, le fuerzo, le doy a aceptar y no me lo coge porque como se está utilizando en otra parte del programa, pues seguramente lo está machacando.
¿vale? Entonces tenemos que revisar en qué partes del programa está utilizado este parámetro y eliminarlo. Segmento 1 y segmento 6. Segmento 1 y segmento 6. Y buscando, en referencias cruzadas vemos que solamente se utiliza el segmento 1 y segmento 6. Y me vais a perdonar, pero me acabo de dar cuenta de que estamos utilizando mal este operando porque lo acabamos de introducir en la tabla de forzado permanente de las entradas. Si os dais cuenta, habíamos abierto esta tabla de aquí, tabla de forzado permanente, pero veis que tiene una F. Aquí normalmente se fuerzan las entradas, ¿vale?, del PLC. Es una tabla solamente de entradas. Por eso, cuando introducimos un valor, le damos a Enter, no nos deja forzar ese valor. Perdonadme, son cosas del directo. Suprimimos, cerramos esta tabla y tenemos que crear una tabla nueva, agregar tabla de observación, ¿vale? Que yo tengo aquí una tabla de observación y forzado permanente que me había creado yo, ¿vale? Te creas una tabla nueva y aquí sí ponemos operando 1, le das a Enter, le damos a visualizar, tiene un 0 y aquí por ejemplo le doy un 10, le doy a Enter, le damos al rayito de forzar y automáticamente tiene un 10. Si nos vamos al segmento, nos ponemos online con las gafitas y vemos como tiene un 10, ¿vale? En lugar de todo este rollo, abre tabla de forzado permanente, pon un valor, dale a Enter, dale al rayo, ya lo he forzado, te vas al segmento, ¿vale? Son muchos pasos innecesarios. Dentro del mismo segmento, cada operando, cada variable tiene encima en tiempo real su valor actual. Si hacemos doble clic, se abre una ventana de forzado, tú le das un valor, un 10 por ejemplo, le das a Enter y automáticamente se fuerza el valor de esa variable, ¿de acuerdo? Así que podéis ahorraros todo esto que os había dicho de la tabla de forzado. Bueno, volvemos al segmento, ¿vale? Estamos aquí, estamos forzando este valor, ahora fuerzo este valor a un 5. Veis como el resultado es 0 porque, claro, hay una multiplicación por 0, ¿vale? Si ahora aquí yo pongo un 2, automáticamente ya va cambiando el resultado y IN3 más IN4 y ahora le sumamos el IN4 y vuelve a cambiarse el resultado, ¿vale? Entonces está haciendo esta operación aritmética, la suma, la multiplicación, otra suma, ¿vale? Podemos acceder al contenido de la función desde esta calculadora de aquí o haciendo doble clic sobre la función, ¿vale? Podemos cambiar la función también, le metemos un menos, le damos a Enter, le damos a transferir y ahora vuelve a cambiar la función. Se ejecuta, da otro resultado, vamos a multiplicar por 5, aumenta el producto, ¿de acuerdo? Esto es la función calculate, así funciona. Ahora vamos a ver la configuración y los parámetros de la función calculate. Vamos a ver a fondo todos los parámetros de la función calculate para ver de qué consta y qué tenemos que hacer. Bueno, ya lo habéis visto básicamente, pero la función calculate tiene la función en sí, donde se tiene que introducir todos los operandos y las funciones matemáticas que queremos realizar, ¿vale? La fórmula, digamos, es la fórmula que queréis que ejecute con esos operandos de entrada, porque donde vemos in1, in2, in3 los llamamos los parámetros de entrada, son las variables que vamos a introducir a la función, ¿vale? El parámetro out es la variable, aquí debemos de introducir la variable donde se va a guardar el resultado de la función, ¿de acuerdo? Y el parámetro en es, como en todas las funciones, un parámetro para habilitar o inhabilitar la función. Es decir, cuando en el parámetro en tengamos
un 1 lógico, se ejecutará la función. Cuando tengamos un 0, la función no se ejecutará. Con cualquier otra función matemática, si nos ponemos online, ahora veis cómo la función no se ejecuta. Si yo fuerzo las variables, aquí por ejemplo pongo un 20, veis cómo el resultado no se altera. ¿Veis? La variable producto sigue estando como estaba, 55. Y ahora cuando forzamos la entrada, el parámetro en se activa y ahora sí la variable de la salida se ha modificado porque se está ejecutando la función y está realizando la operación matemática con los valores nuevos de las variables de entrada. De acuerdo. ¿Qué más nos falta? Bueno, importante, el tipo de datos. Tipo de datos, tenemos seleccionado int. Si pulsáis aquí al menú, os aparece una cantidad de tipos de datos que podéis escoger para la operación. En este caso yo he escogido int porque todos mis operandos, todas mis variables son de tipo int. Si tenéis alguna duda con datos de tipo int, os recomiendo que veáis en este canal de TecnoPLC los vídeos donde os explico qué son los tipos de datos y todos los tipos de datos os lo explico al detalle y cómo se utiliza cada tipo de dato. Cuándo, dónde, por qué, qué son, ¿vale? Así que echad un vistazo a los vídeos. Y a la página web de tecnoplc.com también. Importante. Vale, tipo de datos, int. Pero, por ejemplo, vamos a ver. Podemos coger la instrucción otra vez. Calculate. Y, como veis, si situamos el cursor encima de cada uno de los operandos, te dice qué tipos de datos podemos poner ahí. Puedes poner un byte, puedes poner un word, puedes poner un int, ¿de acuerdo? Podéis poner todos esos tipos de datos. En el otro operando, igual, ahí os dice los tipos de datos que podéis poner. Y en la salida, lo mismo, ponéis el cursor encima del operando y os dice qué tipo de datos podéis poner, con qué tipo de datos podéis operar. De ese modo, cuando seleccionáis el menú desplegable, aquí seleccionaréis el tipo de datos idéntico a los operandos con los que estáis trabajando. Por ejemplo, si hacemos en una tabla de variables, por ejemplo, nos creamos unas variables nuevas, vamos a crear unas variables, le voy a llamar cálculo 1 y voy a decir que sea de tipo byte, por ejemplo. Byte, recordad que va de 0 a 255 y el formato es MB 268. ¿Vale? Cálculo 1 y voy a crear varias variables, ¿vale? Ahí están, 6 variables de tipo byte. Nos venimos aquí a la función y voy a poner en IN1 voy a poner cálculo 1, aquí voy a poner cálculo 2 en IN2, voy a añadir otra, voy a poner cálculo 3 y en el resultado voy a poner cálculo 4, por ejemplo. Y la función matemática voy a poner IN1 por IN2 y el resultado lo voy a dividir entre IN3. La instrucción no soporta el tipo de datos byte. ¿Veis? Si os equivocáis, pues TIA Portal os lo dice enseguida. A ver, tipo byte, ¿por qué no? Vamos a borrar este operando. Situamos el cursor encima y nos dice qué tipo de byte sí que se soporta. Vale. Le damos doble clic. Multiplicación. Si le haces una suma, no soporta el tipo de datos seleccionado byte. Vamos a hacerlo de todas formas. A ver lo que os dice. Sigue estando en rojo. La instrucción suma no soporta el tipo de datos seleccionado byte. Vale. Entonces,
y la resta tampoco. Las operaciones matemáticas no te deja operar con tipo de datos byte, ¿de acuerdo? Entonces, como ya nos lo dice TIA Portal, nos vamos a la tabla de variables y estos de aquí los cambiamos por tipo de datos real, ¿de acuerdo? Y así podemos utilizar decimales porque vamos a hacer divisiones. Le damos a Enter y está mal porque el real ocupa una doble palabra, es MD268. Le ponemos real también al siguiente, real al siguiente y real al siguiente. Y aquí tenemos que seleccionar la MD y la siguiente que hay libre será la 71. 71. Y aquí la MD 275. Y aquí la MD 279, ¿vale? Entonces, ahora en la función calculate vamos a seleccionar que es de tipo real. Entramos, le ponemos la operación de multiplicar y ahora TIA Portal nos dice que está correcto, ¿de acuerdo? Vale, ahora sí que está en verde. No nos dejaba utilizar los de tipo byte, aunque si situabas el cursor encima del operando sí que te deja seleccionar el tipo byte, pero con los bytes puedes realizar otro tipo de operaciones. Si queréis después podemos ver un poco qué tipo de operaciones se pueden hacer con byte. Pero cuando evidentemente TIA Portal te lo muestra en rojo, no te deja compilar y no te dejará transferir al programa. Entonces se corrige, se cambia el tipo de datos, como lo hemos hecho, y listo, ¿vale? Le vamos a dar a transferir. Y ahí vemos cómo estamos operando con otro tipo de datos que no sea int, ¿de acuerdo? Recordad que los tipos real siempre son números en coma flotante y siempre tienen que tener un punto decimal. 5.0, aquí ponemos 2.0 y lo dividimos entre 2.0, ¿de acuerdo? .0 y n1 por in2 dividido entre in3 y ahí nos sale el resultado. Y como comprobaréis, cada vez que cambio un valor se ejecuta la función y esta variable de aquí me muestra unos decimales. ¿Por qué está cambiando ese valor? Porque nos hemos equivocado al definir el tipo real. El tipo real ocupa 4 bytes, por lo tanto el 268 va al 271 y el siguiente hueco libre que tiene que haber es el 272. Nos hemos equivocado y por lo tanto se están solapando los valores. Por eso estabais viendo los decimales. 4, 5 y 6. De acuerdo. Y el 80 por aquí. Como se estaban solapando los valores, al ejecutar una operación matemática, se estaban introduciendo valores en el MD268 y por eso se estaban cambiando esos valores. Ahora aquí ponemos 3.0, aquí ponemos 5.0 y veis cómo ya se está ejecutando correctamente el valor y las variables de entrada no varían. Antes nos habíamos equivocado en el rango de cada variable real. Os recomiendo ver los vídeos de tipos de datos, donde os explico el tipo de datos real,
con detalle y así podréis enteraros de cómo funciona correctamente. ¿Vale? Así que nada, ya hemos visto los parámetros, ya hemos visto cómo operar con los tipos de datos para esta función calculate y poco más se puede decir de esta función. Ya hemos hecho pruebas, hemos visto qué errores podemos tener, los hemos corregido. Puedes cambiar, puedes modificar la función, es decir, bueno, en primer lugar, antes de modificarla, tienes que añadir los nuevos operandos. Es decir, si a la función le quieres añadir otra operación aritmética con nuevos operandos, es decir, trabajando con nuevas variables, primero las tienes que añadir, ¿vale? Y una vez añadidas ya puedes entrar a la función y modificarla. Por ejemplo, vamos a ver si nos permite realizar anidamiento. Todo esto por IN4, a ver si nos permite ese anidamiento, y sí que lo permite, ¿vale? Realizaríamos toda esta operación que teníamos antes y ahora la multiplicamos por IN4, por ejemplo, ¿vale? Y en IN4 ponemos otra variable real que sea la MD284, por ejemplo. Veis cómo la selecciono de la tabla, la desplazo aquí al operando y listo. Este operando aquí ya no me sirve, botón derecho y borrar. Y le damos a transferir. Y nada, y así estáis viendo cómo funciona la función calculate. Las combinaciones son infinitas. Así que podéis ir probando, creando vuestras propias funciones, vuestra propia calculadora para vuestro proyecto, etcétera. Así que nada, os aconsejo que echéis un vistazo a la página web tecnoperece.com. Ya habéis visto el artículo, allí veréis toda la teoría. Tenéis un índice donde os voy explicando toda la teoría de cómo funciona, dónde está la función calculate, cómo podéis utilizarla, cómo parametrizar esos operandos que tiene y así podéis tener la teoría para hacer memoria, ¿de acuerdo? Así que nada, dejadme un comentario por allí en la página web, dejadme un comentario por aquí, en los comentarios, en la descripción del vídeo tenéis el link directo al artículo de la página web y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.